Primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Marco Aurelio Márquez. Soy originalmente de México. Nomás quiero mencionar eso porque de vez en cuando digo palabras que a veces no son comunes en Chile. Trabajo para COM, soportando el área de Latinoamérica, con énfasis obviamente especial con Chile y la organización obviamente de Altius. Bueno, vamos entonces a empezar. Vamos a hablar un poquito más sobre lo que son microservicios y cómo se relacionan y cómo podemos nosotros empezar a ver a nuestra infraestructura y cambiar de un mundo donde tenemos una plataforma, ya sea de legado o legacy, a una plataforma un poquito más moderna. ¿Y cómo hacemos este proceso? Vamos entonces a empezar. Y vamos a hacer clic. ¿Ok? Vamos a ver entonces, vamos a hablar un poquito primero de historia. Una historia que, como mencioné, en los años del 2008 anteriormente, había unas aplicaciones y había muchas aplicaciones que son monolíticas. Estas aplicaciones son la mayoría de las veces gigantes, son muy, muy, muy pesadas en el sentido de hardware, obviamente, y esas eran muy comunes en el año del 2000 hasta 2008. En el 2008, obviamente, empezamos a ver el movimiento de lo que es la web y también el móvil. Pero para nuestra charla que vamos a tener ahora, lo que nos importa un poquito más va a ser algo que sucedió en el 2014. En el 2014 tuvimos aquí, como podemos ver, un punto de inflexión. Este punto de inflexión fue cuando empezamos a ver un crecimiento increíble de los microservicios. Al igual manera, también vimos un crecimiento de lo que es una API Gateway. Y voy a explicar un poquito más sobre lo que es eso. Pero vamos a hablar un poquito más de qué es lo que dio a nacer este punto de inflexión. Hay una compañía que se llama, hasta estos momentos todavía, Docker. Y esta compañía fue la que vino a revolucionar la manera de cómo nosotros creamos aplicaciones y vino a sacar algo que se llama contenedores o containers. ¿Okay? Estos containers fueron lo que ahora conocemos como microservicios y que no solamente tienen que ser Dockers, pero pueden ser Kubernetes, pueden ser OpenShift, pueden ser otros tipos de contenedores o de microservicios, pero de lo que tenemos que hablar es un poquito más sobre cómo es como cambiamos la manera de pensar de como lo que podemos ver aquí de eBay, de Facebook, de Twitter, a algo que es un poquito más cercano a lo que ahorita tenemos, que son los microservicios, y cómo es que se comunican entre ellos y cómo nosotros podemos sacar esta infraestructura de una manera para que nosotros podamos ser más eficientes, un poquito más ágiles y cuando tenemos un problema, ser más proactivos en lugar de reactivos. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito más sobre eso. A ver, entonces, ahorita mencioné unas palabras claves como empaquetamiento o containers. También mencioné agilidad, que voy a hablar un poquito más en la siguiente slide. Pero vamos a definir exactamente qué son los microservicios. ¿Okay? Los microservicios, en el concepto, tienen que ser granulares, independientes y tienen que estar empaquetados. ¿Okay? ¿A qué me refiero? ¿Okay? Podemos tener una aplicación, y voy a hablar un poquito más sobre esto en unas cuantas slides. Podemos tener una aplicación gigante para algo que todos podamos entender. Vamos a hablar sobre una aplicación que es Uber. Esa aplicación de Uber, cuando teníamos una aplicación monolítica en el pasado, se divide en varias aplicaciones pequeñas, granulares e independientes. Ahora, ¿por qué vamos a hacer eso? Voy a hablar un poquito más sobre los beneficios en la siguiente slide, pero nomás tenemos que tomar en cuenta de que una aplicación gigante se divide y se hace independiente y eso hace que nosotros podamos ser una aplicación un poquito más cercana a lo que es microservicios. Obviamente, esto tiene que hacerse de una manera planeada, porque también vamos a tener que cambiar la manera de cómo nosotros empezamos a desarrollar nuestras aplicaciones, porque ahora nuestra aplicación no es una aplicación gigante, sino es una aplicación pequeña y podemos tener equipos más pequeños que trabajan independientemente de los otros con tal de que se comuniquen utilizando un API, que vamos a hablar un poquito más sobre lo que es eso, que se comuniquen entre un API que va a ser obviamente un lenguaje en común para que estos microservicios puedan hablar entre ellos. ¿Okay?
Eso es lo que mencioné en el punto 2. Están orientados a las funcionalidades y cada microservicio realiza una función de negocio en específico. ¿Okay? ¿A qué me refiero con eso? En la aplicación de Uber, por ejemplo, podemos tener esta aplicación gigante que se divide y parte de esa aplicación va a ser responsable de mandar a los choferes a donde están los usuarios. Otra parte va a ser la facturación, por ejemplo, y otra parte puede ser otra cosa completamente diferente y cada uno va a ser un microservicio. ¿Okay? Vamos a ver cómo están diseñados con despliegue y liberación continua, como lo que les mencioné, que cada uno va a ser independiente, así que nosotros podemos modificar parte de una aplicación sin afectar la otra. También tienen que estar comunicados a través de protocolos ligeros comunes, como los del RESTful API. Lo que mencioné, se tienen que comunicar estos microservicios entre sí y la manera de cómo se van a comunicar, la mayoría de las veces va a ser con REST. También hay otros protocolos también, como podemos ver, SOAP, que es XML, GraphQL y hay otros más, obviamente. Pero los más comunes van a ser REST. Y son agnósticos a los lenguajes y plataformas, ya que una aplicación puede estar compuesta por diferentes microservicios desarrollados en diferentes lenguajes de programación. Eso es parte de lo que mencioné que son empaquetados, es la encapsulación. Lo que significa es de que podemos tener un microservicio que se basa en Java, otro que se basa en Node, otro que se basa en otra lengua que no tiene nada en común y no hay ningún problema. ¿Okay? Así que vamos a hablar un poquito más sobre los beneficios. ¿Por qué es por lo que nosotros queremos cambiar de una manera de pensar, que podemos decir lo que son lo monolítico, a lo que es los microservicios? ¿Okay? Primero que nada, van a incrementar la agilidad. Eso significa que, como mencioné anteriormente, van a estar un poquito más insolados, podemos decir, y por esa manera podemos nosotros tener un grupo un poquito más pequeño que empiece a avanzar mucho más rápido. Eso hace la aplicación un poquito más ágil. ¿Okay? Hay más flexibilidad. Hay menos restricciones, obviamente, como los que les mencioné del lenguaje de la programación o la plataforma. Una plataforma puede ser que tengamos parte de nuestros microservices en OpenShift y otros pueden estar en otra plataforma completamente diferente sin ningún problema. Esto resulta bastante útil cuando tenemos una compañía gigante y esta compañía adquiere una compañía menos grande con su propia tecnología. Obviamente la manera de cómo se integran es vital a su negocio y ahora teniendo estos microservicios, la verdad ya no importa muchísimo cómo nosotros vamos a desarrollar una aplicación con tal de que se comuniquen entre ellas, entre sí, con REST, obviamente. ¿Okay? La velocidad en la liberación de productos es bastante similar a lo que mencioné, que vamos a tener múltiples equipos que pueden trabajar en paralelo. Cada uno va a estar trabajando en paralelo y solamente porque un equipo tenga un problema, eso no significa que va a causar daño a toda la aplicación, porque obviamente es independiente. Mejoras en tiempo menor, aplicaciones más robustas y mejor reutilización y customización. La mayoría son bastante similares a lo que mencioné, que por la razón de que están un poquito separadas, vamos a tener un menor tiempo para mejoras. Cualquier mejoramiento de la aplicación obviamente se va a hacer mucho más rápido. Vamos a tener una aplicación más robusta, como les mencioné, porque hay esta separación. Ahora, si modificamos una aplicación, no necesariamente tiene que caerse. Si la aplicación se llegara a caer, por ejemplo, no se cae toda, sino se cae nomás esa parte. Es un poquito más robusta, obviamente. Y podemos, obviamente, utilizar cierto código. Por ejemplo, podemos tener un microservice que tiene una aplicación pequeña que se enfoque en una cosa nomás. Podría ser la facturación. Y esa facturación vamos a tener cierta lógica. Y esa lógica se va a poder reusar mucho más fácil que si tuviéramos una aplicación gigante. ¿Okay? Así que esos son uno de los cuantos beneficios que nosotros hemos visto con nuestros clientes. ¿Okay? Vamos entonces a hablar ahorita un poquito más sobre cómo se ve en el lado de la infraestructura, ¿okay? Del lado técnico. Vamos a tener estos microservicios que llamamos artículos, clientes, pedidos y facturas. Y vamos a tener APIs. Estos APIs van a ser la manera de cómo nosotros nos comunicamos de una manera externa a lo que aquí llamamos third party, cloud, on-prem partners. Es la manera de cómo la aplicación va a empezar a obtener cierta información. Y esa información va a ser, obviamente,
obtenida utilizando los APIs y viceversa también. Si nuestra aplicación tiene que tener APIs, vamos a recibir un pedido y este pedido se va a procesar y nosotros vamos a obtener la información de los artículos o clientes o pedidos o facturas y se obtendrá una respuesta. ¿Okay? Ahora vamos a hablar entonces cuál es el proceso. Muchas de las compañías con las que yo hablo me dicen, ¿sabes qué? Nosotros estamos en un proceso de la transformación digital. ¿Okay? Y esa es una palabra o una frase que escucho bastante. Y lo que significa es de que hay unos cambios dentro de esa infraestructura y esa infraestructura es bastante importante. Marco, Sí. antes de que empecemos, obviamente, con esta imagen que me parece muy buena, me gustaría más o menos que nos indicaras, digámoslo así, cuál serían obviamente también los retos que podrían enfrentar, digámoslo así, nuestros clientes aquí en Chile, en este cambio también igual de la arquitectura tanto monolítica como hacia los microservicios, ¿ya? Y también igual cómo se deben enfrentar algunos clientes que también tienen la parte de Enterprise Service Bus y cómo deberían atacar este tipo de nuevas tendencias a nivel de arquitectura sistémica. Me gustaría Perfecto. hablar más acerca de ello, por ejemplo. Claro, claro, es algo que bastantes personas, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa, al igual que los Estados Unidos, se preguntan a sí mismos y muchas veces no tienen la respuesta internamente, sí que tienen que hablar con expertos, obviamente como Cristian, como tu compañía, al igual que como nuestra compañía, trabaja con nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Mira, ahorita estamos en este mundo, el mundo monolítico, ¿ok? Queremos llegar a este punto, pero ¿cuáles son los pasos que yo debo de tener o de tomar para llegar a este punto? Muchas veces nuestros clientes pueden estar en este punto de ESB, que no hay de Service Bus, que no hay ningún problema, al igual que no hay ningún problema del monolítico. Son solamente etapas que uno tiene que pasar, ¿ok? Y la manera de cómo nosotros abordamos este tipo de preguntas es de la manera siguiente, que no va a ser un cambio drástico, no vas a cambiar de un monolítico a muchos microservicios de la noche a la mañana. Va a ser un proceso que se tiene que hacer, que tienes que pensar mucho sobre eso, porque no es solamente un proceso del lado de la infraestructura. No podemos solamente decir, ¿sabes qué? Tenemos ahora nuestros servidores de IBM, vamos a cambiarlos ahora todo a AWS y ya. No, obviamente también tenemos que cambiar el código. También tenemos que cambiar cómo nuestro equipo de ingeniería está trabajando con esa aplicación. Cómo vamos a ver o a ver cómo todo el tráfico, vamos a tener un incremento de tráfico entre los microservices que van a ser los APIs, obviamente, como se hablan entre ellos, esta comunicación va a incrementar muchísimo. Así que tenemos que, obviamente, pensar sobre este incremento de tráfico y también planearlo. Vamos a necesitar más routers, vamos a necesitar un API gateway, vamos a empezar a sacar el código. O sea, todo eso se tiene que pensar y no se tiene que hacer solamente en un mes o 2 meses, algo que es un proceso bastante lento. Muchas veces nuestros clientes dicen, ok, entonces, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo deberíamos de hacerlo? Lo que yo les recomendaría es de que si están en un mundo donde hay muchas aplicaciones de legado, de legacy, y quieren llegar a estos momentos a microservicios, vamos a tomar paso a paso. Primero que nada, vamos a ver cuáles son los aspectos de la aplicación que se pueden separar sin mucho problema, ¿ok? Por ejemplo, podemos empezar con niveles de autenticación, podemos empezar con cierta parte del código donde empezamos nosotros a ver qué se repite en diferentes otros lugares. Esos serían los lugares un poquito más fáciles de sacar, ¿ok? Los sacamos y se pueden reutilizar. Así que dentro del negocio vamos a poder nosotros poder validar que vale la pena hacer este esfuerzo, ¿ok? Y empezamos a sacar ese código. Cuando empezamos a sacarlo, obviamente ponemos un equipo y este equipo va a ser el encargado de eso. Y poco a poquito vamos a hacer eso. Eso es algo que se llama también el Ice Cream Scoop Strategy, ¿ok? Eso va a ser obviamente el concepto de tener nosotros en México, por eso les quería decir que era mexicano, le decimos nieve, pero también se les puede conocer como helado, ¿ok? Tenemos un helado gigante y ese helado sería entrar con una cuchara y empezar parte de una cuchara poco a poquito, ¿ok? Eso es a lo que me refiero, que tenemos un helado gigante, va a ser obviamente como en este pastel, y empezar a sacar del helado de una cucharada y otra cucharada y otra cucharada.
Eso es lo que me refiero. Y eso es un concepto obviamente muy, muy similar a lo que son los microservicios. ¿Okay? Es el concepto de tener un pastel y luego empezar a llegar a lo que son los cupcakes, o en México le decimos quequitos. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Okay? Vamos a hacer un ejemplo. Que tenemos aquí un cliente. Este cliente necesita información sobre nuestra aplicación de aquí, los artículos, clientes, pedidos, facturas. Vamos a asumir que tenemos una compañía de e-commerce. Tenemos artículos, clientes, pedidos y facturas. Este va a ser un monolítico, ¿ok? Pero dentro de ese monolítico tenemos esas funcionalidades que les mencioné, que tal vez son un poquito fáciles de sacar, ¿ok? Empezamos con el primer paso, ahora el segundo paso vamos a desacoplar. Sacamos artículos, identificamos artículos como parte de ese código que podemos nosotros sacarlo y lo sacamos de este monolítico que existe aquí todavía. Y vamos a tener ahora artículos. El balanceador de carga ahora tiene que decidir si vamos a mandar el pedido a artículos o si vamos a mandar el pedido a el monolítico, que es clientes, facturas y pedidos. Y después, obviamente, se tiene que agregar lógica. Tenemos que agregar lógica a lo que es artículos. Muchas veces no podemos tener un microservicio sin protección. Al igual, o sea que necesitamos que agregar seguridad, tenemos que agregar autenticación, tenemos que agregar mucha más lógica. ¿Okay? Vamos entonces ahora a sacar también clientes y tenemos que agregar otra vez lógica. Tenemos ahora lo que son pedidos y facturas en este monolítico y vamos a tener que agregar más lógica. Ahora, me pueden decir, bueno, perfecto, ya separamos, tenemos una infraestructura un poquito más cercana a lo que es moderno, lo que clasificamos como moderno, pero el problema que ahora tenemos es de que tenemos lógica. Tenemos lógica aquí, lógica acá, lógica aquí, lógica acá. Obviamente, esas van a ser cosas que nosotros podemos decir, ¿por qué no vamos a tomar esa lógica y a centralizarla? ¿Centralizarla? ¿Dónde? Bueno, sería en el balanceador de carga. Ahí sería lo ideal. Así que empezamos a ver cómo tenemos que modificar muchas cosas para tener esta infraestructura que no solamente podemos decir, ok, vamos ahora en lugar de tener una monolítica, vamos a tener microservicios, sino hay muchas cosas que tenemos que nosotros tomar en cuenta como ingenieros y también como programadores. Así que podemos decir que tener una infraestructura de microservicios sí te da muchos beneficios, como lo que mencioné de agilidad, de tener ese tipo de protección, de poder sacar más código un poquito más eficientemente porque tenemos un equipo, pero también obviamente tenemos ciertos problemas que salen y salen a deslumbrar y eso va a hacer que no significa que sea siempre va a ser más efectivo si no lo tenemos controlado. Y ese control, aquí les podemos decir que es como operar una ciudad. Se necesitan tener ciertas reglas, ciertas lógicas, y vamos a tener que tener, por ejemplo, aquí semáforos, vamos a tener líneas, vamos a tener carros, vamos a tener mucho tráfico que está pasando entre las carreteras, que va a ser entre estos microservicios, y cómo vamos a poder nosotros asegurar que este cambio de infraestructura del monolítico a microservices sea un beneficio, ¿ok? La manera de cómo lo vamos a hacer va a ser utilizando a lo que se llama Kong, que es la compañía con la cual yo trabajo, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una aplicación que va a estar dividida en varias partes, que es la misma que les mencioné. Vamos a tener artículos, clientes, pedidos, facturas. Y en ese balanceador que les mencioné anteriormente, donde teníamos solamente un balanceador de carga, ahora vamos a tener mucho más. Vamos a tener no solamente el balanceador, sino también autenticación, seguridad, logueo, transformaciones, balanceador y muchas otras cosas. O sea que si me regreso un poquito, cuando les mencioné que vamos a tener esta lógica que se repite muchas veces, en lugar de que esta lógica exista dentro de la aplicación, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar esta lógica dentro de cada uno de estos microservicios y ponerlos aquí. Y este balanceador de carga que ahora tiene mucha más lógica y mucha más inteligencia,
Vamos a llamarlo un API Gateway. Y este API Gateway va a ser lo que nosotros llamamos COM, ¿ok? Y es algo que ustedes tienen que pensar si están en esta transición de lo que es al monolítico a microservices, porque recuerden que el tráfico va a subir y si empiezan a sacar estas partes de su aplicación, vamos a tener que tener ciertas protecciones que vamos a tener que agregar, que la llamé lógica, y esa lógica, en lugar de tenerla en cada uno de estos microservicios, ¿por qué no tenerlo de una manera centralizada en una API Gateway para que podamos nosotros controlar todo dentro de ese API Gateway? Ya hablando un poquito más de lo que es Kong, que solamente voy a hablar unos 2-3 minutos más sobre esto. Tenemos que ser una plataforma, Kong tiene que ser una plataforma que es de nivel agnóstico del despliegue. Lo que significa es que nosotros trabajamos con cualquier tipo de infraestructura que deseen. De esa manera, obviamente, si ustedes tienen una aplicación que corra en Docker, Kubernetes, OpenShift, que ahorita está creciendo muchísimo, todos estas infraestructuras van a ser infraestructuras que Kong va a tener soporte. Así que si ustedes utilizan Kubernetes, Docker o Amazon o OpenShift, ustedes van a poder garantizar que ustedes van a poder instalar Kong, al igual que como podemos instalar artículos, clientes, pedidos, facturas en ya sea OpenShift o Kubernetes, de igual manera van a poder instalar Kong. Una de las razones por la cual muchos de nuestros clientes deciden con Kong es por la siguiente manera. El cliente está aquí, este cliente hace una llamada a la aplicación monolítica y muchas veces el cliente va a tener una API Gateway. Esta API Gateway, que no sea Kong, va a ser lo que nosotros llamamos una black box o caja negra, que no va a tener alto rendimiento. Aquí tenemos un error, va a ser de bajo rendimiento. Este bajo rendimiento va a tener causas. Esa causa va a ser de latencia alta, que esa creo que es lo que me refería aquí, de latencia alta. Eso significa que obviamente va a ser una latencia como de 50 milisegundos, por ejemplo. Esos 50 milisegundos van a hacer una llamada aquí a la aplicación monolítica y no hay ningún problema, ¿ok? Esa llamada va a tardar 50 milisegundos, pero como solamente hay un pedido y una respuesta, no hay ningún problema. Pero cuando nos cambiamos a una infraestructura un poquito más dinámica, un poquito más enfocada a lo que son microservicios, ahora cada llamada que el cliente haga puede de que entre artículos, clientes, pedidos y facturas, cada uno va a hacer una llamada adicional. Y obviamente eso va a causar una latencia de 50 milisegundos que se empieza a propagar y obviamente empieza a causar un poquito más de problemas. Cuando tenemos una API Gateway que no está enfocada a lo que son microservices como Kong lo es. Ya por último, quiero también hablar sobre lo que nosotros tenemos dos versiones, la versión de comunidad y la versión de enterprise. La versión de comunidad tiene aproximadamente 45 millones de descargas desde el 2015. Ustedes podrían bajar esta aplicación sin ningún costo y podrían utilizarla. Contiene ya muchos de los plugins que les acabo de mencionar, esas funcionalidades como autenticación, como logueo, todo eso va a venir incluido en la versión gratuita, así que ustedes pueden entrar ahí. También si desean, obviamente podrían ayudar porque somos un proyecto de open source, así que si ustedes quieren mejorar la plataforma, también van a poder hacer eso. Es nativo a la nube y también es agnóstico a la plataforma, como les mencioné. Y uno de los grandes beneficios es también que puede crecer al igual como crece tu nube. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a lo siguiente, que si tenemos, no sé, 1000 llamadas por segundo, pero somos una compañía de e-commerce y llega el Buen Fin, obviamente ese tráfico puede incrementar 10 veces más. Podemos nosotros crecer, obviamente, nuestra infraestructura, pero también tenemos que asegurarnos que nuestro API Gateway también crezca de la misma manera. Y es como vamos a poder nosotros hacer scaling, ¿ok? Escalable, como les mencionamos. ¿Okay? Y es algo que muchos de los API Gateways no pueden hacer, ¿okay? A la excepción de Kong, obviamente.
Bueno, ahora sí quisiera, he visto que ha habido algunas preguntas, así que si quisieran hacer unas preguntas, en la parte derecha, creo que va a ser la derecha, van a poder ver ahí una Q&A, una sección de questions. Pueden hacer unas preguntas, las que deseen, en español, en inglés, no hay ningún problema. Cristian, ¿sí me puedes hacer las preguntas que ahorita están? Una de las preguntas más así que hemos tenido en muchos clientes es obviamente de cuál sería como la recomendación por parte de Kong y obviamente para la parte de las arquitecturas híbridas que muchos de nuestros clientes actualmente están manejando. Aquí en Chile particularmente existen algunas regulaciones que no nos permiten llevar la información a la nube y que obviamente creemos que gracias a los API Gateways, digámoslo así, se puede, digámoslo así, solucionar. Entonces, no, me gustaría más que me compartieras esa visión que tienes acerca de las arquitecturas híbridas y de cómo Kong les ayudaría a nuestros clientes obviamente a poder intercomunicar los servicios que quieren subir a las nubes y la información y su data que la tienen en la parte de on-premise. Perfecto. Ok, primero que nada voy a hablar un poquito más sobre qué es esto de la infraestructura híbrida. Okay. La mayoría de las personas, y me imagino que la mayoría de las personas que están aquí oyendo esta presentación, saben que existe lo que son cloud o lo que existe on-prem. Okay. Cloud obviamente significa que nosotros vamos a contratar un servicio donde no lo tenemos físicamente al lado de nosotros, y ya sea de Amazon, de OpenShift, de Kubernetes, de donde sea. ¿Okay? Y cuando decimos cloud only, significaría que el producto corre en este tipo de infraestructura solamente. ¿Okay? On-premise sería lo opuesto, sería que nosotros compramos o si se puede rentar un servidor que va a estar en nuestra infraestructura y vamos a nosotros poder instalar la aplicación dentro de este servidor. ¿Okay? Ahora, ¿qué es híbrido? Okay, híbrido, obviamente, como el nombre lo dice, va a ser una mezcla de ambas infraestructuras, que significa que nosotros vamos a poder tener ya sea 2 servidores o 10 servidores en la nube, en Amazon o en donde queramos, y otros 2 o 3 servidores dentro de nuestra infraestructura, como físicamente dentro de nuestra infraestructura. Pero que aún así se mezclen y sigan siendo lo que nosotros llamamos un cluster. ¿Okay? Este cluster va a ser un grupo, una agrupación de estos servidores para que obviamente tengan la capacidad de procesar muchos más pedidos que una o la otra pueda. Ahora, muchas compañías tienen restricciones de que ellos quieren tener esta infraestructura híbrida. Muchas veces la razón va a ser para protegerse a ellos mismos. ¿A qué me refiero en eso? De que si Amazon tiene una caída de servicio, ellos todavía puedan funcionar. Puede también ser para que cierta información se quede dentro de su infraestructura y otra pueda salir. U cualquier otra razón. A veces las personas no quieren, las compañías no quieren lo que se llama vendor lockout o vendor lockdown, que significa que dependes de todos tus servicios de Amazon. Así que si, por ejemplo, ellos quisieran incrementar el precio o si, como si los servicios se caen, si X o Y cosa o razón suceda, ellos están como muy entrados o ya dentro de la infraestructura de Amazon, y por cierta razón no quieren tener eso, obviamente, para reducir el riesgo. Hablando ya un poquito más de Kong soporta lo que es híbrido y lo que es on-premise, al igual que cloud. Así que de nuestro lado no hay ningún problema tener ese tipo de infraestructura. Ya. Súper, Marco. Mira, y aquí desde Bogotá nos hacen una pregunta desde que cómo le podríamos explicar la integración de con Docker y que cómo realmente son componentes independientes o si tienen una relación directa, ¿ok? Nos gustaría que nos indagaras un poco más acerca de eso. Sí, claro. Ok, Docker casi siempre va a ser la plataforma donde nosotros vamos a instalar, obviamente, nuestros microservicios y las aplicaciones que corren dentro de esos microservicios. ¿Okay? Ahora, ¿son independientes con y Docker? La verdad es que no son independientes. ¿Ok? La mayoría de las veces con se instalaría dentro de Docker, obviamente,
pero muchas veces lo que el cliente quieren hacer es de que vamos a tener algo que se llama orquestación. ¿Okay? Orquestación va a ser la manera de cómo nosotros vamos a poder interactuar con Docker. ¿Okay? Es como en Kubernetes se conoce como Ingress Controller. Significa que la aplicación o viceversa, la aplicación u la plataforma como Docker se comunique con la aplicación y viceversa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que Kong detecte, está subiendo el tráfico. Este tráfico está subiendo. Creo que necesito crear otro microservicio para que me ayude con esta carga. ¿Okay? Ese tipo de interacción es lo que llamamos orquestación. Y obviamente en esos momentos sería bastante dependiente, porque está literalmente la aplicación que está corriendo dentro de Docker, está hablando, entre comillas, con Docker. Y lo opuesto puede suceder. Por ejemplo, que clientes tengan un archivo o tengan un GUI, una visualización donde ellos dentro de Docker o dentro de Kubernetes o de otra plataforma, ellos o ellas puedan configurar la aplicación que vive dentro de esa infraestructura. Así que yo diría que no son totalmente independientes, tienen una relación directa, pero esa relación puede obviamente variar, es como un espectro. Puede ser una relación bastante, bastante estrecha u opuesto. ¿Okay? Vale, Mike, Gracias. y otra pregunta, como, ¿cuál ha sido bueno, acá en Chile obviamente los API Gateways están tomando mucho furor, digámoslo así, en la región. Como muy bien lo explicaste anteriormente, gran parte de los clientes están yéndose por la parte tradicional que es poner un API Gateway para exponer gran parte de sus aplicaciones monolíticas. Hay otros que obviamente han estado pensando en patrones de arquitecturas como Service Mesh o ya más orientado a la parte de microservicios y el uso de los API Gateways en estas arquitecturas. Pero me gustaría hacerte otra pregunta acerca de cuál ha sido como el mayor diferenciador que Kong tiene con respecto a estos otros competidores que tenemos en el mercado como CSA Technologies, IBM, eh, y bueno, también tenemos TreeScale, ¿sí? ¿Cuál sería como ese gran diferenciador que se tiene actualmente para Kong para nuestros clientes? Perfecto, muy buena pregunta esa. Mira, hay varias diferencias, ¿ok? La primera, y creo que la que es la más importante de notar, y que muchos de nuestros clientes vienen con nosotros ya con ese conocimiento, es primero que nada que somos open source. Eso es algo que es bastante, bastante importante de mencionar, porque significa que el soporte va a seguir ahí. O sea, nuestro software es completamente abierto. Tenemos, como les mencioné, dos versiones, la de Open Source Community Edition y la no Community Edition que le llamamos Enterprise. Así que el software va a seguir existiendo. Muchos de los proyectos de Open Source, hasta después, o sea, no tienen organización no tienen una organización que le ayude financieramente. La de nosotros sí tiene, obviamente, y eso es gracias a lo de la versión de Kong Enterprise, pero es open source. Significa que el código va a seguir existiendo en 10 años, 20 años, 1000 años, ojalá. Eh, esa es la primera diferencia. La segunda, que es algo bastante importante de mencionar, es que nosotros vamos a ser una de las compañías que tiene el software más rápido. La latencia es bastante, bastante pequeña y la razón es por la siguiente. Nosotros tenemos en nuestro core, en nuestro código, vamos a tener, vamos a ser creados utilizando un web server que se llama Nginx. ¿Okay? Arriba de eso vamos a tener OpenResty. Por esa razón, nosotros vamos a poder tener una carga mucho, mucho, mucho más alta a la de la competencia. Vamos a poder nosotros también crecer horizontalmente y verticalmente. Y obviamente vamos a tener una latencia muy, muy pequeña. Ahora, esta latencia es bastante importante cuando tenemos un tráfico bastante alto. ¿A qué me refiero? Si tenemos una API Gateway como la que aquí mencioné de caja negra. Y esa de caja negra, obviamente, es mencionar que no tenemos acceso al código, que no podemos ver qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Y vamos a tener el cliente haciendo una llamada a esta caja negra que le mencioné. Y vamos a poder ver que si ahorita
esto funciona, este API Gateway funciona normalmente y bien, eso no garantiza que en un futuro vaya a seguir siendo una aplicación o una API Gateway de alto rendimiento. ¿Por qué? Por lo siguiente. Tenemos aquí el cliente es una llamada, se hace la llamada a la monolítica y luego se regresa con una respuesta. Eso solamente es un ir y venir, ¿ok? Pero ¿qué tal si ahora cambiamos, hacemos esta transformación digital y empezamos a ver, hey, mi aplicación se está alentando? ¿Por qué? Bueno, ahora lo que estamos viendo es que este cliente puede hacer una llamada y este cliente va a hacer una llamada y hacer una llamada al API Gateway. Pero el API Gateway ahora es mucho, mucho, mucho más importante. ¿Por qué? Porque este API Gateway va a tener que tomar esta llamada y si se necesita, va a ser una llamada a artículos. Pero, por ejemplo, artículos tal vez necesita una llamada de pedidos. Y este de pedidos tal vez es una llamada a clientes y de factura. Así que esta llamada de ir y venir, que antes se hacía en un abrir y cerrar de ojos, ahora vamos a tener que abrir y cerrar los ojos muchísimas veces más. Así que este crecimiento, obviamente, entre más microservicios tengamos, más se va a alentar nuestra aplicación. Por esa razón no podemos tener una API Gateway que sea de la, como diríamos en Estados Unidos, de la vieja escuela, o sea, que sea de una infraestructura un poquito más vieja, porque obviamente eso significaría que estaríamos alentando nuestra aplicación entre más microservices tengamos. Nuestra aplicación fue nativamente creada para soportar microservicios. Y por esa razón vamos a tener la infraestructura que nosotros tenemos, que es basada en Nginx, y es basada en un deployment, como les mencioné, que tiene soporte de Docker, Kubernetes, Amazon, todo eso. Si hablan con muchas de las compañías con las que competimos, ellos van a tener bastantes problemas desplegándose en ciertas tecnologías como estas, a tener una latencia igual de baja que como nosotros y poder entrar al código como en nuestro software podrían. Y obviamente hay muchas más diferencias, pero esas son creo que las más importantes de las cuales yo oigo directamente de nuestros clientes por la cual nos eligieron. Súper, Marco. Bueno, me queda muy claro realmente que los API Gateways no solamente deben ser de la manera tradicional que normalmente es en la DMZ, donde actualmente se instalan, sino que también debe estar pensada para incorporarla dentro de la intranet y obviamente dentro de la red de los microservicios y que va a jugar un papel importante dentro de los próximos años aquí en la región, obviamente tener un API Gateway. No tenemos más preguntas hasta el momento, así que, bueno, nosotros como Altius y bueno, y Kong, nos gustaría también decirle a nuestros clientes y también a las personas que están conectadas que si tienen alguna duda o al respecto, si les gustaría hacer alguna demo o alguna POC, bueno, nosotros encantados de ir a visitarlos y también de, obviamente, acompañarlos en todo su proceso, todo su proceso hacia el nuevo cambio que van a tener con respecto a las arquitecturas de microservicios. Igual también sabemos que ustedes van a venir aquí en diciembre, ¿no, Marco? Sí, exactamente, sí. La primera semana de diciembre vamos a estar allá hablando con varios clientes y obviamente quisiéramos hablar con clientes o personas que están interesadas en Kong. Así que si están interesados me pueden mandar un correo. Aquí tienen mi correo directo mmarquez@conghq.com o también obviamente pueden mandarle un mensaje a hablamos@altius.cl. Igual nosotros también nos pueden contactar igual por la página. Tenemos una forma ahí también en donde nos podrían contactar para, obviamente, hacer las visitas para las demos, para las POC y ver, digámoslo así, cómo Kong funcionaría, digámoslo así, dentro de sus arquitecturas, ¿ya? Y ok, eso sería, digámoslo así, todo por hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos hacer un próximo webinar un poquito más detallado y un poco más técnico de pronto en la próxima sesión, en donde hablemos, digámoslo así, un poco más acerca de lo que es Service Mesh y de las arquitecturas y patrones de microservicios que también creo que, bueno, en conjunto con Kong hemos indagado y que a muchos de nuestros clientes les está dando mucho sentido.
Vale, Marcos. Igual, Marcos, agradezco mucho tu ayuda, digámoslo así, y bueno, esperamos una próxima oportunidad, ¿vale? Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos.